Hechos capítulo 6. La elección de diáconos y el arresto de Esteban. A. La elección de diáconos. 1. Una disputa sobre la distribución de apoyo para las viudas. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hasta este punto en el libro de Hechos, los ataques de Satanás contra la Iglesia vinieron de diferentes maneras. Intentó muchas formas de oposición directa e intimidación, e intentó corromper a la Iglesia desde adentro. Estas estrategias no tuvieron éxito en parar o estorbar el trabajo de la Iglesia. Ahora Satanás esperaba dividir y vencer levantando un grupo de cristianos contra otro. Y podemos decir que dentro de Hechos 5 y 6 los buenos tiempos habían terminado para los primeros cristianos. Ellos ahora tenían que tratar con la corrupción interna y argumentos y divisiones potenciales. La forma en cómo trataron con todas estas cosas hizo toda la diferencia. 2. Cómo crecía el número de los discípulos indica que la obra del reino de Dios a través de la comunidad cristiana primitiva todavía era muy exitosa, y trataron bien con los problemas. 3. La mención del crecimiento nuevamente nos recuerda que la iglesia primitiva era organizada. Sabían cuántos eran salvos, se reunían en lugares y tiempos específicos. El dinero y los bienes eran colectados y distribuidos a los que tenían necesidad. El pecado era confrontado. Todo esto indica algún nivel de organización. B. De los griegos contra los hebreos. Los hebreos eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura judía y eran principalmente de Judea. Los griegos, helenistas, eran aquellos judíos más inclinados hacia la cultura griega y mayormente venían de la diáspora, de todas partes del Imperio Romano. Y, para simplificarlo, los hebreos solían a considerar a los griegos como personas no espirituales que se manchaban con la cultura griega, y los griegos consideraban a los hebreos como tradicionalistas que se pensaban más santo que tú. Ya había un recelo natural entre los dos grupos, y Satanás intentó tomar ventaja de ese recelo ya existente. 2. Es importante recordar que, aunque se usan los títulos hebreos y griegos, estos eran cristianos, seguidores de Jesús. Todos eran de origen judío, pero todos habían aceptado a Jesús como su Mesías. C. La distribución diaria. La iglesia primitiva tomó su responsabilidad de ayudar a las viudas seriamente porque no tenían otro apoyo, pero también esperaban que estas viudas sirvieran fielmente a la iglesia. 1 Timoteo 5, 3-16. Y hay una pista aquí de la creciente división entre los líderes religiosos y los primeros seguidores de Jesús. El cuidado de las viudas y los huérfanos era una parte importante de la vida judía, y normalmente las autoridades del templo organizaban la distribución a los necesitados. Sin embargo, parece que las viudas cristianas no fueron atendidas por los líderes judíos, probablemente porque no les gustaba el hecho de que los apóstoles seguían predicando a Jesús cuando se les había dicho que pararan. D. Que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aparentemente, algunos de los cristianos de origen helenístico creían que las viudas entre los cristianos hebreos recibían mejor atención. Y no he sugerido que el descuido fue deliberado. Más probablemente la causa fue una mala administración o supervisión. Stat. 2. En una congregación de ese tamaño, era inevitable que se pasaran por alto las necesidades de alguien. MacArthur. 3. A Satanás le encanta usar un error involuntario para comenzar un conflicto. Los hebreos tenían razón en sus corazones, y los griegos tenían razón en sus hechos. Estas fueron condiciones perfectas para un conflicto que dividiera la iglesia. 2-4. Los apóstoles organizan la elección de diáconos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
los apóstoles explicaron que debían permanecer fieles a su llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. No era bueno para ellos dedicar su tiempo administrando las necesidades prácticas de las viudas. Y algunos creen que esto es evidencia de una actitud de superioridad entre los 12, que se consideraban muy importantes para tal trabajo. Es probable que esto no sea el caso, y que fueron sabios en delegar estas responsabilidades. Dios no llamó a estos apóstoles a hacer todo para la iglesia. Dios ha levantado y levantará a otros para servir de otras maneras. 2. Un pastor no debería tener su tiempo consumido en tareas que esencialmente son servir mesas. Sin embargo, hay algo equivocado con un pastor que considera que tales trabajos están bajo su posición. 3. Esto no se refería a sirviendo comida y limpiando mesas para estas viudas. Esto habla de manejar la administración práctica de los detalles prácticos y financieros relevantes al cuidado de las viudas. Una mesa, en aquel tiempo significaba un lugar donde un cambista hacía su colección o intercambio de dinero. Los diáconos fueron seleccionados para supervisar la distribución de dinero y las provisiones para los necesitados de él convivió. Ogilvy. B. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El hecho de que los apóstoles se ocupaban de la oración y el ministerio de la palabra muestra que enérgicamente hicieron esas cosas y cuán consumidor es predicar y orar correctamente. Y el ministerio es mucho trabajo, incluso aparte de los dolores de cabeza administrativos. Un hombre joven le dijo a Donald Grey Barnhouse, daría al mundo para poder enseñar como usted. Mirándolo fijamente a los ojos. Dr. Barnhouse contestó, bien, porque eso es exactamente lo que te costará. 2. Nosotros persistiremos en la oración. Se entregaron a algo más que solamente el ministerio de la palabra. Por lo tanto, los pastores no deben pensar que han cumplido su deber y que ya no necesitan hacer más cuando han dedicado diariamente algún tiempo a la enseñanza. Calvin. Se buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, los apóstoles, los 12, hablaron al grupo general de creyentes, la multitud de los discípulos, y buscaron la solución con mucha comunicación y aporte de la gente. Incluso les pidieron a aquellos, a lo mejor especialmente a aquellos que se sintieron perjudicados, que sugirieran hombres de buen carácter para hacer este trabajo. Y esta fue una manera maravillosa de resolver el problema. No echaron fuera a los que se habían quejado. No se dividieron en dos congregaciones. No ignoraron a las personas descontentas. No formaron un comité y discutieron el problema hasta el fin. 2. Sin duda, alguien sugirió que los apóstoles mismos dieran más atención directa a la distribución de ayuda a las viudas. En cambio, delegaron e incluyeron a más personas en el trabajo del ministerio. Llenando las necesidades insatisfechas es una excelente manera de traer a más personas al ministerio. D. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las calificaciones descritas por los apóstoles se enfocaban en el carácter de los hombres que debían ser elegidos. Los apóstoles estaban mucho más preocupados con la calidad interna de los hombres que con su apariencia o imagen externa. Y la idea tras llenos del Espíritu Santo y de sabiduría es que estos hombres debían de tener una mentalidad espiritual y práctica. Esta puede ser una combinación difícil de encontrar. 2. 7 varones. Posiblemente ellos escogieron 7 para que cada uno pudiera supervisar las necesidades de las viudas un día de la semana. A quienes encarguemos de este trabajo, la decisión final la tenían los apóstoles. Ellos le pidieron a la congregación que nominara a los hombres, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, pero la decisión realmente era de los apóstoles. Este no fue a una acción de gobierno congregacional, aunque los apóstoles sabiamente deseaban y valoraban el aporte de la congregación. A quienes encarguemos de este trabajo, 7 hombres serían escogidos para servir a las mesas. Era un servicio sencillo y práctico al que eran responsables. Aún así, debían ser bien calificados en el sentido espiritual, especialmente por el peligro de división. Y, así que, los hombres necesitan ser de buen testimonio. Ellos tenían que ser hombres en los que la familia de la iglesia se sintiera confiada.
2. Los apóstoles no estaban intentando proteger sus propios derechos. Ni siquiera estaban protegiendo su propio punto de vista. Simplemente querían resolver el problema. Bois. 3. 5-7. La selección de los diáconos. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Agradó la propuesta a toda la multitud. No podemos decir que esto fue una buena decisión solo porque le gustó a la gente. Sin embargo, Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo entre la gente. Los apóstoles fueron guiados por el Señor, no por la opinión popular. Pero, como todos estaban básicamente de acuerdo, estaban de acuerdo en cómo el Señor guiaba a los apóstoles. B. Esteban. Felipe. Prócoro. Los 7 hombres tenían nombres griegos, indicando que probablemente eran helenistas. La gente, y los apóstoles, mostraron gran sensibilidad hacia los helenistas ofendidos al nombrar a los helenistas para cuidar de la distribución de las viudas. Y me imagino que había más cristianos de habla aramea en la iglesia que cristianos de habla griega, pero la Iglesia Unida dijo, vamos a elegir líderes de habla griega. Bois. C. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. En este caso, la gente nominó a los hombres, y los apóstoles los aprobaron imponiéndoles las manos, después de orar por la dirección y la aprobación de Dios. Y fue importante imponerles las manos, aun si su servicio era mayormente para las necesidades prácticas de las viudas. El servicio práctico es servicio espiritual. La misma palabra griega se usa tanto para la distribución, Hechos 6.1, como para el ministerio, Hechos 6.4. La idea tras la palabra en ambos lugares es servicio, ya sea de manera práctica o espiritual. 2. La gente debería considerar un privilegio servir al Señor de estas formas básicas y prácticas, en vez de verlo como una carga no espiritual. Aparte de la cruz, Jesús mostró la última medida de amor simplemente lavando los pies de sus discípulos. Juan 13:1-5. 3. En ninguna parte de este capítulo de Hechos se les llama a estos hombres diáconos, pero la mayoría considera que ellos fueron los primeros de cumplir el oficio de diácono como es descrito en 1 Timoteo 3:8-13. La palabra diácono significa simplemente siervo, y estos hombres ciertamente fueron siervos. Podrían reclamar la misma promesa de servicio fiel que Pablo hizo específicamente a los diáconos en 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. D. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Considerando todo lo que pudo haber salido mal cuando Satanás intentó atacar por medio de la división, todos los involucrados merecen mucho crédito. Y los que tenían la queja, los helenistas, hicieron lo correcto, dieron a conocer la necesidad, en vez de quejarse, y confiaron en la solución de los apóstoles. 2. Los del otro partido, los hebreos, hicieron lo correcto. Reconocieron que los helenistas tenían una necesidad legítima y confiaron en la solución de los apóstoles. 3. Los 7 varones escogidos hicieron lo correcto, aceptaron el llamado al servicio sin glamour. 4. Los apóstoles hicieron lo correcto, respondieron a la necesidad sin distraerse de su trabajo principal. Y crecía la palabra del Señor. Debido a que esta situación fue manejada con sabiduría y sensibilidad hacia los ofendidos, se terminó un tema potencialmente divisivo, y el Evangelio continuó avanzando. Aún muchos de los sacerdotes vinieron a fe en Jesús. Y la Iglesia dio diáconos al Espíritu Santo y recibió sacerdotes convertidos. Los discípulos eligieron diáconos llenos del Espíritu Santo, y recibieron mártires y evangelistas llenos del Espíritu Santo. 2. Los hombres fueron escogidos para servir a las mesas, para hacer cosas comunes, pero se les encontró haciendo cosas poco comunes,
obrando señales y prodigios entre el pueblo. 3. La estrategia de Satanás falló. Él intentó dividir a la iglesia y no funcionó. Y la segunda estrategia de Satanás también falló. Los apóstoles no fueron distraídos del ministerio que Dios tenía para ellos, enfocarse en la palabra de Dios y en la oración. D. El testimonio de Esteban y su arresto. 1. 8 a 10. El testimonio de Esteban para Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, pero también a través de otros como Esteban, uno de los siervos escogidos para ayudar a las viudas. Dios usó a Esteban porque él estaba lleno de gracia y de poder. Y hay una pequeña disputa textual sobre si el texto original de Lucas decía que Esteban estaba lleno de gracia y de poder o lleno de fa de poder. El significado es sustancialmente el mismo, porque vivir en fe es caminar en la gracia de Dios. B. Disputando con Esteban. Esteban debatía con los judíos de la sinagoga llamada de los libertos. Empoderado por el Espíritu Santo, él mostró mayor sabiduría que sus oponentes. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y no hay indicios de que Esteban en sí mismo fuera más inteligente, mejor educado o un mejor polemista que estos judíos. Deberíamos atribuir su ventaja en el debate al espíritu con que hablaba. 2. Los de Cilicia. La mención de Cilicia sugiere que esta pudo haber sido la sinagoga de Pablo antes de ser convertido. Él vino de Tarso en Cilicia. Lovett. 2. 11 a 14. Los judíos opositores, derrotados en el debate, inducen falsas acusaciones contra Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Sobornaron a unos para que dijesen: los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa, así que usaron mentiras y estrategias secretas para cambiar la opinión popular contra Esteban. Y normalmente, Lucas no sabría lo que los oponentes de Esteban sobornaron a unos para que dijesen. Posiblemente lo sabía porque un hombre llamado Saulo de Tarso estaba entre los oponentes. Algunos de ellos eran de la región natal de Pablo, Cilicia. Saulo, quien después vino a ser conocido como Pablo el Apóstol, pudo haberle contado a Lucas sobre este incidente. B. Soliviantaron al pueblo. Los oponentes de Esteban no podían hacer nada contra los seguidores de Jesús hasta que tenían la opinión pública de su lado. Previamente, la persecución contra los apóstoles había sido limitada porque la opinión pública estaba con ellos. Hechos 2:47, 5:26. Y la opinión pública puede ser fácilmente moldeada. Las mismas multitudes que alabaron a Jesús, Lucas 19, 35-40, pronto clamó por su crucifixión, Lucas 23, 18-23. Las multitudes que amaron a los apóstoles, Hechos 2:47, 5:26, gritan contra Esteban. Es por eso que nunca debemos permitir que la opinión popular moldee la visión o el enfoque de la Iglesia, pero dejar que descanse en la palabra eterna de Dios. C. Le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres. Estas fueron las acusaciones contra Esteban. Significativamente, muchas de las mismas acusaciones falsas fueron puestas contra Jesús, Mateo 26, 59-61. Es algo bueno ser acusado de las mismas cosas de las que Jesús fue acusado. Y lo acusaron de estas cosas porque Esteban claramente enseñaba que Jesús era mayor que Moisés,
palabras blasfemas contra Moisés. Jesús era Dios, palabras blasfemas contra Dios. Jesús era mayor que el templo, palabras blasfemas contra este lugar santo. Jesús fue el cumplimiento de la ley, palabras blasfemas contra la ley. Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas. Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. 2. Por supuesto, Esteban nunca enseñó contra Moisés y contra Dios, pero su glorificación de Jesús fue tergiversada. Esteban nunca habló palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, pero no haría de él un ídolo como lo hacían muchos judíos de aquel día. Las palabras de Esteban fueron tergiversadas y falsas acusaciones fueron traídas en su contra. 3. Cualquier clase de palabras que usó Esteban que dieron lugar a la acusación de que había dicho que Jesús destruiría el templo, ciertamente comprendió y expuso el significado interno de las propias palabras de Jesús. Bros. 4. Varios comentaristas implican o afirman directamente que la idea central del mensaje de Esteban que Jesús supera al templo y su adoración localizada fue una doctrina que los mismos apóstoles rehuían de proclamar. Esta es una especulación injustificada. El valor demostrado por los apóstoles es prueba innegable de que no ocultaron ninguna verdad por temor a que fuera demasiado controversial o peligrosa. 3. 15. El rostro de Esteban cuando fue acusado. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, Esteban estaba en prueba ante la corte religiosa más alta que podía enfrentar, examinado por hombres honrados, educados y poderosos. Había sido acusado falsamente y parecía haber perdido el apoyo del público. B. Su rostro como el rostro de un ángel. El rostro de Esteban no tenía ese parecer manso, suave y angelical que vemos en tantas pinturas, ni tampoco era una mirada de severo juicio e ira. En cambio, su rostro reflejaba la perfecta paz y confianza de alguien que conoce y confía en su Dios. Su rostro tenía la misma gloria reflejada que Moisés cuando vio a Dios íntimamente. Y la descripción es de una persona que está cerca a Dios y refleja algo de su gloria como resultado de estar en su presencia. Éxodo 34, 29 ff. Marsal. C. El rostro de un ángel también significa que Esteban estaba en perfecta paz. Su rostro no estaba lleno de miedo o terror porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que Jesús nunca abandona a su pueblo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl